Empieza, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por seguir acompañándonos en este segundo evento del día de hoy, en nuestra segunda semana de la equidad en la Facultad de Ciencias. El día de hoy tenemos el honor de compartir este espacio con la maestra Patricia Rodil García, quien nos dará una plática titulada Reflexiones del movimiento feminista en medio de la pandemia. Patti Rodil es maestra en biología molecular por el ICIT y biotecnóloga por la UAPU. Hizo una estancia académica e industrial en Brisbane, Australia. Durante 3 años dirigió Micros, empresa mexicana de biotecnología reconocida como una de las 50 más innovadoras en el sector salud por AXA Challenge. Ha participado como ponente en diversos eventos nacionales de emprendimiento y fue representante de México en eventos internacionales en Chile, Alemania, Colombia, Perú y Estados Unidos. Forma parte del comité ejecutivo de All Biotech, ONG, que busca fomentar el uso de la biotecnología en Latinoamérica. En 2022, fundó la comunidad Científicas Mexicanas, que reúne a más de 15.500 científicas de todas las áreas del conocimiento con los objetivos de visibilizar a las mujeres en ciencia, tecnología e innovación, y exponer los retos y las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en el ámbito científico. También comenzó el doctorado para estudiar la influencia de los microRNAs en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Sin más, las dejo con nuestra ponente día de hoy, Patti Rodil. Patti, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. ¿No? Pues muchas gracias primero que nada por la invitación y es un gusto, la verdad, participar en esta semana de equidad en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Yo, en realidad, la plática es sobre comunidades de mujeres en ciencia. Entonces, hoy les voy a estar hablando específicamente sobre, les voy a dar un poco una introducción y después platicarles, bueno, por qué es necesario, ¿no?, crear estas comunidades de mujeres y al final, pues, un poco del trabajo que hacemos y que estamos haciendo en Científicas Mexicanas. Entonces, bueno, para empezar, bueno, quisiera empezar con algunos datos. Muchos de estos datos tal vez ya algunas personas los conocemos, pero creo que es importante para dar pues un contexto, ¿no?, de la razón por la que hacemos este trabajo. Y entonces, bueno, lo primero es que alrededor del mundo, en realidad solo 1 de cada 7 ingenieros son mujeres. Y cuando nos vamos a industria y a los empleos, menos del 25% de los empleos que están relacionados a áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas están ocupados por mujeres. En las industrias, o sea, digamos 25% de los empleos en general. Pero cuando ya nos vamos a puestos más altos, que son puestos de jefatura, puestos ejecutivos, puestos en los boards, ¿no?, en las tomas de decisiones dentro de las empresas, pues entonces baja todavía más el número de mujeres. Tenemos aquí que alrededor del 13% en la industria estén. Pero este es un promedio, ¿no? Y vemos, dependiendo de la industria, pues en realidad puede ser un poco más bajo o poquito más alto. En el área de biotecnología, por ejemplo, que es mi área de especialidad, pues en realidad en puestos ejecutivos en biotecnología, las mujeres ocupan alrededor del 5%, entonces estamos muy subrepresentadas. Esto en cuanto a industria. Pero cuando nos vamos a estudios, ¿no?, y vemos un poco la intersección aquí entre ser mujer en ciencia y además ser latina,
A nivel mundial sabemos que solo 4% de las mujeres que obtienen un doctorado son latinas. Entonces aquí pues nos encontramos con esta intersección también. En cuanto al sueldo, en algunas actividades se sabe que las científicas pueden recibir sueldos hasta 30% menores realizando una misma actividad. Y eventualmente sabemos que las mujeres abandonan más las carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y esto se debe principalmente a situaciones de acoso, ¿no? Dentro ya sea durante la etapa de estudio o ya en las etapas de profesionales, pues ya en empleos. Y también al cuidado de la familia. Y con cuidado de la familia nos referimos no solo a hijos, que sí es una parte muy importante, pero también cuando hay, por ejemplo, una persona enferma dentro de la familia, cuando hay adultos mayores, etcétera. Porque normalmente se espera pues que las actividades de cuidado las realicen pues las mujeres. Estos son datos a nivel mundial. Si nosotros nos vamos a ver la región, ¿no? De Latinoamérica, que es donde nos encontramos, pues nos encontramos esta situación de que en realidad pues no todos los países alcanzan una paridad a la hora de contar, en este caso, investigadores. Hay países que son muy sobresalientes como Argentina, por ejemplo, que sabemos que ya es un poquito más el número de mujeres investigadoras que hombres. Pero si vamos al caso muy específico de México, pues nos encontramos con alrededor del 33%, que sigue siendo un número muy bajo. Y entonces, si ya analizamos en México a diferentes niveles, nos vamos a encontrar que, bueno, a lo largo de la historia sí las mujeres han estado subrepresentadas y de alguna forma invisibilizadas. Y estos datos que nos vamos a sacar, que son de hace un par de años, tenemos a nivel becas nacionales, por ejemplo, tenemos más hombres que mujeres. A nivel cátedras, ¿no? Tenemos más hombres que mujeres. A nivel Sistema Nacional de Investigadores, ya bueno, muchos ya son personas contratadas para realizar la actividad de investigación, igual tenemos más hombres que mujeres. Y cuando nos vamos al sector privado, pues un poco lo que les comentaba al principio, se replica lo que pasa a nivel mundial, alrededor del 24% son mujeres. Entonces, no importa en realidad a qué nivel nos vayamos, las mujeres están subrepresentadas en todos los niveles, ya sea estudiantes, investigadores jóvenes y también en industria. Y bueno, o sea, en realidad nos preguntamos mucho, pues, ¿por qué? ¿No? Y entonces vemos que hay retos específicos a los que se enfrentan las científicas al querer participar en el sistema científico y tecnológico. Y aquí vemos primero, aquí a la izquierda, lo que le llaman el leaky pipeline, ¿no? Que es esta tubería, ¿no? Que va chorreando y que las mujeres pues van saliendo de la carrera científica a medida que avanzan. Entonces tenemos algunas áreas en las que a nivel pregrado durante la universidad pues ya tenemos prácticamente una paridad o incluso hay algunas carreras, ¿no? Donde ya encontramos más mujeres estudiando esas carreras. Y después a nivel maestría pues es un poco todavía similar. Ya que pasamos entonces al doctorado, ¿no? Empieza a bajar el porcentaje de mujeres, estos son datos a nivel mundial. Y cuando nos vamos ya a nivel investigadoras, pues entonces ya aquí vemos una pérdida enorme, ¿no? De mujeres. Y eso tiene mucho que ver con lo que les comentaba al inicio, que es esta, ya sea que se den de baja o salgan de las carreras científicas para dedicarse a cuidados en el hogar o sufren pues estas situaciones de acoso, problemáticas dentro de la academia pues para mantenerse. Entonces aquí pues se pierde mucho talento. Y cuando nos vemos acá a nivel nacional, pues vemos como una representación de los resultados del SNI, que estos son los resultados del SNI para el año pasado.
tenemos el porcentaje de mujeres y la etapa, ¿no? En el nivel del SNI en el que hay pues mujeres representadas. Entonces tenemos pues la primera etapa, que son, bueno, las primeras que son prórroga y candidato, que son, todavía no son considerados dentro del SNI, eh, digamos están en el proceso. Y aquí tenemos pues un porcentaje más alto de mujeres, casi llegando al 50%. Pero a medida que vamos avanzando, ¿no? A SNI 1, SNI 2, SNI 3, pues igual vemos cómo las mujeres van desapareciendo. Entonces, estas son problemáticas que sí, que suceden a nivel mundial y que pues también suceden a nivel local. Y entonces están estos retos, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, los retos principales que a nosotras nos reportan dentro de la comunidad de científicas mexicanas. Les voy a hablar un poco más adelante, pero los retos principales son pues principalmente estos tres que vemos aquí. La maternidad, conciliar la maternidad con el trabajo científico, que haya espacios, ¿no? Para que las mujeres puedan ejercer su maternidad al mismo tiempo que ya sea estudian un posgrado o participan en sus trabajos de investigación. La falta de redes laborales, hace que pues menos mujeres tengan acceso a vacantes y espacios laborales para poder aplicar, ¿no? El conocimiento científico que han desarrollado. Y una que se considera pues una situación no externa, sino interna, es esta parte del síndrome del impostor. Entonces el síndrome del impostor es pues, este síndrome psicológico que te hace sentir que no perteneces, ¿no? O que no has logrado suficiente para. Y otros que nos reportan con frecuencia, pues son estos que vemos aquí abajo, ¿no? Normalización de comentarios misóginos dentro de la academia, que no se valore el trabajo que realizan las mujeres en los laboratorios o en sus espacios de trabajo, acoso laboral, comentarios inapropiados, ser excluida de reuniones o de actividades específicas y que se espere que las mujeres realicen tienen mayor carga de trabajo administrativo, aún teniendo el mismo nivel que hombres, ¿no? Dentro de un laboratorio, por ejemplo, la carga de trabajo administrativo va principalmente sobre las mujeres. Y entonces, eh, esto hace pues que con todos estos retos a los que se van enfrentando muchas mujeres a lo largo de su carrera, pues muchas decidan ya sea salir, ¿no? O incluso pues terminan siendo excluidas de la carrera científica. Y entonces, bueno, dado que estas son situaciones que vemos alrededor del mundo, se ha hablado mucho, ¿no? Sobre qué se puede hacer para empezar a lograr pues esta equidad. Y en general se reconocen como tres grandes actividades en las que podemos participar. Primero es pues desde la infancia, ¿no? Preparar a las niñas para que puedan ser niñas participativas y que puedan entrar a las áreas científicas. Pero aquí hablamos no solo, por ejemplo, cuando hacemos un taller para fomentar el interés en la ciencia y esto, y estos talleres muchas veces son mixtos, se ha visto que las niñas participan menos. No sé si alguna vez les ha tocado, pero cuando hacen, por ejemplo, estos laboratorios abiertos y eso llegan niños y niñas, normalmente los niños pues se avientan a tocar, empiezan, hacen preguntas, etcétera, y muchas veces las niñas son más calladas, se quedan atrás, les cuesta más trabajo a veces, ¿no? Participar. Y entonces aquí la idea es permitir que las niñas participen, que participen en estas actividades, que participen en talleres, por ejemplo, en secundaria, y esto que hacen talleres de electrónica, de mecánica, etcétera, que se permita que las niñas se acerquen y participen, ¿no? Dentro de la creación de conocimiento, del uso de ingeniería, etcétera.
Al mismo tiempo, otra acción importante es impulsar estos modelos de rol femeninos que te permitan saber, bueno, existen estas personas más adelante en la carrera científica que han logrado cosas que son de alguna forma, pues son como yo, ¿no? O sea, son mujeres, son latinas, han vivido estas dificultades, han superado estos retos y han logrado, ¿no? Estar en estos espacios. Entonces, impulsar estos modelos de rol, pues permite identificarse y también impulsar, ¿no? El interés y que se avance en la carrera. Y finalmente, otra acción que es importante es crear estas redes que estén lideradas y que estén conformadas por mujeres. Y en esto específicamente, en este punto es en el que me voy a concentrar ahora. Entonces, bueno, sabemos de entrada que en el ámbito científico las redes y las comunidades tienen beneficios muy específicos. Entonces, en general, digamos, un acceso a recursos. Y entonces, ¿aquí a qué nos referimos? Bueno, cuando uno forma parte de una red, puede tener asesoramiento, puede tener acceso a conocimientos técnicos especializados o específicos del área. Pensemos, por ejemplo, bueno, yo estoy en esta área de biotecnología y biología molecular, ¿no? Entonces, si yo estoy en una red donde hay otros biólogos moleculares, pensemos en redes virtuales, no sé, como ResearchGate, por ejemplo, entonces yo puedo ahí acercarme y preguntarle a otros biólogos moleculares si tienen algún conocimiento de alguna técnica, de algún método que yo no sepa usar y que esté intentando aplicar. Entonces las redes me dan eso, acceso a este tipo de conocimientos que son especializados. Al mismo tiempo nos dan estas redes esta visión estratégica y oportunidades laborales, ¿no? Entonces, si yo tengo una red fuerte, una red grande de personas que están en el área y entonces hay una vacante, un puesto en algún lugar, yo puedo enterarme más rápidamente de que existe esa oportunidad laboral y por lo tanto, pues, tener acceso a participar, ¿no? Si ni siquiera me entero, pues no voy ni siquiera a poder participar por ese empleo. Entonces, es una muy importante de crear estas redes. Y además, de alguna forma, estas redes que dan algo de soporte emocional. Pensemos en estudiantes de posgrado, ¿no? Que están muchas veces pasando pues por estas etapas difíciles, escribir la tesis, etcétera. Y entonces, grupos de otros estudiantes de posgrado pueden ayudar a dar ese soporte emocional, dado que saben pues por lo que están pasando. Entonces, vemos que las redes, crear redes, tiene pues beneficios, pero al mismo tiempo sabemos que en general las mujeres, uno, generan menos redes y dos, tienen menos beneficios de las redes en las que participan. Y entonces aquí, pues una de las preguntas es ¿por qué? ¿No? Y justamente preguntándose esto, eh, eh, un grupo de investigación en Alemania hicieron esta investigación sobre por qué existe pues esta menor, por qué hay menores beneficios, por qué obtienen menores beneficios las mujeres al participar en las redes en ciencia. Y entonces encontraron, digamos, dos respuestas. Una es que hay una exclusión estructural y otra es que hay una vacilación personal. Entonces, primero, cuando vamos hacia la exclusión estructural, entonces hablamos primero nuevamente, y esto es algo que vemos que se repite con frecuencia, es este conflicto, ¿no? Entre el trabajo eh, y la familia, ya sea entre el trabajo y cuidar hijos, o cuidar adultos mayores, o cuidar, etc. Y eso hace que se dificulte el trabajo efectivo en las redes, ¿no? Entonces, si yo tengo que estar cuidando, eh, yo soy la encargada principal de cuidar, por ejemplo, a mis hijos o a mis padres que son adultos mayores, entonces eso me va a dificultar estar participando constantemente en la red. Y si yo tengo que estar
haciendo actividades en casa de forma primaria y no hay otras personas que me apoyen, entonces esto va a dificultar que yo haga trabajo de investigación, etc. Entonces esa es, digamos, como la primera exclusión. Y la otra es lo que le llaman homofilia. Homofilia es que de alguna forma uno prefiere hacer redes con personas que son cercanas o parecidas a nosotros mismos. Entonces, como a lo largo de la historia todos sabemos que la ciencia ha estado primordialmente, los puestos en ciencia, en investigación, han estado primordialmente ocupados por hombres y también por americanos, europeos que tienen los puestos de alguna forma como más importantes. Entonces, perdón. Entonces, aquí pues ellos buscan relacionarse y crear estas redes con otras personas que son iguales o que son parecidos a ellos. ¿Y eso qué hace? Pues que el resto de las personas, en este caso, bueno, estamos hablando de mujeres, pero pueden ser también muchas otras diferencias, sea una barrera para entrar a estas redes, ¿no? Como yo no soy parecida estos grupos pues no me incluyen. Y aquí algo que también se menciona mucho es precisamente con este conflicto el hecho de que se les excluya de actividades como por ejemplo, muchas veces el trabajo que se hace en las redes no necesariamente es solo el trabajo formal, sino unas relaciones informales que se generan dentro de las redes y eso hace que las redes sean más fuertes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, uno va, por ejemplo, a un congreso o a una actividad o incluso en nuestros propios centros de trabajo, en nuestros laboratorios, donde hay actividades también informales. Ahí, no sé, que salen a veces las personas a cenar más tarde, etcétera. Entonces, cuando uno tiene estas actividades de cuidado, o cuando uno no forma parte de estos grupos, ¿no? Que reconocen como parecidos, entonces no estás invitado o invitada a participar en estas actividades informales. Y el no participar en estas actividades informales hace que sea menor tu relación o menos fuerte pues tu relación con la red y entonces eso hace que tengas menos beneficios. Ahora, esa es la parte estructural, ¿no? Y la siguiente es justamente esto, vacilación personal, que tiene también a veces mucho que ver con el síndrome del impostor. Entonces aquí hablamos sobre que a las mujeres en general les cuesta más trabajo instrumentalizar sus vínculos sociales. Entonces esto es lo que le llaman, bueno, la moralidad relacional, que es que a las mujeres evitan beneficiarse en exceso de la red, porque no quieren parecer que están sacando provecho. Entonces esta es una situación interna, ¿no? Y luego viene lo que le llaman la modestia de género, que significa que subestiman su propio valor en estos contextos profesionales. Entonces es algo que muchos y muchas hemos escuchado, que muchas veces cuando hay una vacante, no hay un puesto laboral, las mujeres si no cumplen con todos los requisitos tal cual lo mencionan en la vacante, entonces no aplican porque subestiman que puedan valorarlas, ¿no? En este contexto. En cambio, muchos hombres, aunque no cumplan con todos los requisitos, de todas formas lo intentan y aplican, ¿no? Y esto tiene que ver también mucho con aspectos culturales y cómo hemos sido educados. Entonces, bueno, considerando todo esto, vemos que hay beneficios específicos de crear estas comunidades que de entrada están lideradas por mujeres, pero también que estén conformadas por mujeres, ¿no? Entonces tenemos de entrada pues estos mismos beneficios. Cuando hablamos de redes científicas, pues asesoramiento, igual podemos tener acceso a conocimientos técnicos, a estas mismas oportunidades laborales, pero en la parte emocional viene un apoyo y se desarrolla, digamos, de forma mucho más fuerte.
Entonces lo que sabemos es que, bueno, se generan este apoyo social, ¿no? Y se generan amistades dentro de estas redes, pero además se genera un sentido de reciprocidad en el aspecto de que se encuentran modelos de rol, ¿no? Entre las mujeres que forman parte de la red y que también cuando una mujer siente que está siendo ayudada por otra, entonces le cuesta tal vez menos trabajo pedir ayuda. Entonces es también este sentido de reciprocidad. Y bueno, hay un fuerte apoyo emocional y social dentro de estas redes lideradas por mujeres. Entonces, esto lo que ayuda un poco es a superar estas barreras que hablábamos antes, que son tanto las personales como las estructurales. Y entonces, bueno, ¿cómo crear una comunidad de mujeres en ciencia? Y esto no lo digo yo, esto es un artículo que publicaron en PLOS el año pasado que me pareció muy interesante. Y ellos hablan de 10 pasos, ¿no? Para crear estas redes. Entonces, de entrada, pues, ¿cuál es el objetivo, ¿no? De crear una red? ¿Cuál es la estructura que necesitas que tenga la red? Y luego vienen estas partes que son muy importantes, ¿no? Cada participante, independientemente del área de la ciencia en la que estemos generando una red, Científicas Mexicanas, ahorita vamos a ver, es una red totalmente que incluye muchas áreas del conocimiento, pero podemos pensar en redes específicas, ¿no? En redes de áreas específicas, de biólogas, de físicas, etc. Y pero independientemente del área, o sea, las diferentes participantes tienen fortalezas específicas. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar esas fortalezas para hacer una red más fuerte? También, entonces, el cuarto paso es identificar objetivos y metas que tengas en común, pero no solo dentro de la organización, sino con otros grupos y con otras redes, que es un poco, ¿no? Lo que hacemos aquí, lo que se hace eh, en estos espacios, ¿no? Por ejemplo, ahora con la Semana de la Equidad en Facultad de Ciencia, pues tienen una agenda específica y es algo que tenemos en común con otras organizaciones. Y, y promover al mismo tiempo la diversidad en el grupo, ¿no? Y cuando hablamos de diversidad, pues hablamos de todo tipo de diversidad. Diversidad étnica, diversidad política, diversidad, etcétera, ¿no? Porque esto nos permite entonces tener un abanico más grande y más, pues, eh, incluir opiniones diferentes y aprender, ¿no? De cosas diferentes. Luego viene esta parte de crear redes de mentoría dentro de las redes, porque una red de mentoría lo que nos permite es justamente que si existen estos modelos de rol, entonces a partir de esos modelos de rol vengan otras mujeres, ya sean niñas, jóvenes o ya incluso profesionistas en las distintas áreas científicas, que puedan continuar avanzando y que no se queden, no se salgan, ¿no? En este leaky pipeline. La siguiente es salir, ¿no? De la comunidad científica, o sea, no solo pensar en que todos sepan, ¿no? O que todos vengan hacia la comunidad, sino qué está pasando afuera y qué podemos nosotros también dar, ¿no? Hacia afuera. El octavo, pues es siempre evaluar, ¿no? ¿Qué está haciendo la red? Analizar y adaptarnos de acuerdo a lo que está pasando socialmente. Identificar otros recursos externos que puedan venir hacia la red y utilizar la crítica de manera constructiva. Entonces, este artículo está bien interesante porque desarrolla cada uno y las razones de llevar estos pasos. Y bueno, un poco ya casi para cerrar, ¿qué hacemos, no? ¿Y quiénes somos Científicas Mexicanas? Entonces, Científicas Mexicanas, pues es esta comunidad que hemos formado, que ahora ya hay más de 16,000 mujeres que forman parte de esta comunidad, que vienen de todas las áreas del conocimiento. Entonces, tenemos de forma general que un porcentaje muy alto estudia o trabaja en ciencias de la vida y en ciencias médicas, y el 35% restante se distribuye entre todo tipo de ciencias, ¿no? Aquí tenemos algunas como química, física,
tecnologías, pero también cosas y ciencias sociales, ¿no? Como antropología, geografía, etcétera. Y la única razón por la que hay más personas en ciencias de la vida y ciencias médicas en nuestra comunidad es porque cuando empezamos la comunidad empezamos invitando pues a las personas que conocíamos. Y yo que estoy en áreas de ciencias de la vida y varias de las chicas voluntarias que están en la administración, en coordinaciones, también están en el área, entonces por eso crecimos hacia allá. Pero en realidad la idea es que pues se puedan integrar personas de todas las áreas. ¿Dónde están, no, las mujeres que conforman parte de nuestra red? Pues casi el 70% viven en Ciudad de México y esto es un reflejo un poco del centralismo que hay todavía en ciencia en nuestro país. Hay un porcentaje, pues ya ahorita un poco más alto, alrededor del 13% en otras ciudades del país, pero también están concentradas en estos estados, pues que tienen más centros de investigación, ¿no? En el Bajío, Querétaro, Cuernavaca, así, y en Nuevo León, en Jalisco. Y de forma interesante hay 20% más o menos de las participantes están fuera de México. Hay muchas mexicanas haciendo ciencia y tecnología fuera del país y en la comunidad tenemos más de 35 países representados. Y son mujeres que se dedican a y que están en distintas etapas de la formación y del desarrollo de la carrera científica. Y esto es algo que nos parece también muy interesante porque eso nos hace justo promover esta diversidad. Entonces tenemos una, pues son, digamos, como una mayoría que estudian doctorado, hay investigadoras de diferentes niveles, estudiantes de maestría, de licenciatura, incluso tenemos un par ahora de estudiantes de prepa que están a punto de entrar a sus licenciaturas en áreas de ciencia. Y también de forma muy interesante tenemos un 37 más, un poquito más alto, casi 38%, que trabajan fuera de academia. Y esto es creo que muy importante porque solemos pensar en la carrera científica como este proceso, ¿no? De licenciatura, maestría, posgrado e investigación, investigadoras y seguirnos manteniendo siempre en academia. Pero en realidad hay muchas otras cosas fuera de la academia, ¿no? Entonces tenemos nosotros bueno, parte de la comunidad están en industria, hay emprendedoras, hay mujeres en gobierno, en editoriales y en estas actividades que son como de apoyo a la academia, pero que no están dentro de la academia, ¿no? Entonces hay en realidad una gran diversidad. Y bueno, siempre me gusta presentar aquí a nuestros equipos de trabajo. Nosotros, a partir de la comunidad surgió, empezó a crecer y originalmente pues el objetivo era, hablemos sobre estos retos que existen, ¿no? ¿Quién los está viviendo? ¿Dónde? ¿En qué instituciones están viviendo? ¿Cómo? Contémonos historias, demos este apoyo, ¿no? Pero a partir de la misma comunidad también empezaron a surgir ideas para hacer estos equipos de trabajo, para hacer otras cosas, ¿no? De divulgación, de investigación, etc. Y a partir de ahí, de la misma comunidad, pues empezaron a surgir estas distintas iniciativas que les voy a presentar muy rápidamente. Entonces, bueno, digamos que tenemos todo lo que va hacia, pues hacia afuera, ¿no? Hacia el público en general, que tiene mucho que ver con divulgación y con visibilizar y presentar el trabajo de muchas de las mujeres que forman parte de la comunidad en diferentes áreas. Entonces, bueno, tenemos las principales redes sociales en México, que son Facebook, una cuenta de Instagram y un Twitter, que son muy interesantes. Facebook e Instagram todas las semanas tienen invitadas distintas que forman parte de la comunidad que presentan pues sobre su trabajo y platican con la gente sobre temáticas específicas. Y Twitter en particular a mí me gusta muy personalmente porque la invitada toma la cuenta, entonces uno puede interactuar directamente con ella y platicar sobre pues su trabajo, su vida, sus intereses, etc. Tenemos también un blog y un podcast que son estas otras actividades de divulgación.
Y todo esto pues apoyado siempre por nuestro equipo de diseño, ¿no? Que hace un gran trabajo para poder comunicar la ciencia de forma más fácil y también pues más bonita, ¿no? Para todos. Y digamos que estas son como las principales actividades que van hacia el público. Y de forma interna, pues tenemos otras actividades que son, por ejemplo, mentorías, justamente trabajando en esto, de ayudar a que investigadoras que ya estén, o no necesariamente investigadoras, pero mujeres que ya estén más avanzadas en su carrera científica, se contacten con las mentoradas, que son estas chicas que apenas van iniciando la carrera o que están estudiando, y que les puedan dar un acompañamiento y que se pueda dar un seguimiento y que puedan ver estos modelos de error. Tenemos también una bolsa de trabajo, igual pensando en esta, que pues esto, que las mujeres tienen menos redes y que aquí tenemos una red muy grande, entonces la idea es acercarles estas oportunidades laborales a más mujeres que van desde espacios de para hacer doctorado, postdoctorados y espacios en industria, etcétera. Y entonces que más mujeres pues se enteren de que existen estas oportunidades y puedan continuar avanzando en su carrera científica. Tenemos también, estamos haciendo un directorio, ¿no? De la comunidad para saber justamente quiénes son todas las personas que forman parte de esta comunidad, pero no solo para saber, sino para que esto pueda estar a disposición del público. Algo que nos pasa mucho y que también tiene una repercusión fuerte en la carrera científica es que cuando tú estás al menos en academia, pues tienes que presentar en congresos, tienes que presentar en conferencias, etcétera, pero a las mujeres en general se les invita menos. Y muchas veces la razón que dan es que porque, bueno, no encontramos ninguna mujer en esa área que estuviera disponible. Entonces, algo que pasa es que se nos acercan mucho a científicas mexicanas para decirnos, oye, estoy buscando una astrofísica, una neurocientífica o lo que sea, y no he encontrado ninguna, o sea, no hay ninguna. Y entonces ya nosotros vamos a nuestra red muy grande y pues encontramos a veces 600, ¿no? Que están trabajando en esas áreas. Entonces la idea de tener un directorio es que pueda la gente entrar al sitio web y buscar por áreas, buscar por temas de interés y encontrar pues científicas que están trabajando en eso. Tenemos un equipo de violencia de género, que es un equipo que está haciendo investigación y que está haciendo protocolos y revisando protocolos y haciendo seguimiento a casos específicos de violencia de género. Y bueno, tenemos esta iniciativa que nos gusta mucho, que es una de Wiki Científicas Mexicanas, que es una colaboración con Wikimedia México, con la idea de aumentar el número de biografías de científicas en Wikipedia en español. Entonces todos sabemos que pues cuando tenemos una duda o queremos saber algo, pues buscamos en Google y uno de los primeros lugares a los que siempre vamos pues es Wikipedia, ¿no? Pero cuando hablamos de biografías, las mujeres estamos muy subrepresentadas. Entonces en Wikipedia en español, alrededor como del 22% de biografías son de mujeres, pero muchas de esas están enfocadas pues en personas del mundo del espectáculo, en actrices, en cantantes, etcétera, y no hay mucha información en Wikipedia México, perdón, en Wikipedia en español sobre mujeres que hacen ciencia. Entonces, esta colaboración con Wikimedia México, lo que hacemos son editatonas para incluir más biografías de mujeres científicas en español, no solo mexicanas, sino latinoamericanas también, y para hacer traducciones de Wikipedias en otros idiomas a Wikipedia en español, de científicas de otras latitudes. Y pues, y bueno, ahí tenemos un equipo de procuración de fondos y uno de moderación que son para apoyo interno para la comunidad. Entonces, pues en general así es como trabajamos y son todas las iniciativas con las que tenemos hasta ahora, precisamente pensando en cómo podíamos empezar a pues atacar estas diferentes, eh, digamos, fallas, ¿no? O faltas o estos diferentes retos a los que nos enfrentamos como mujeres científicas en México, mexicanas en el extranjero, cómo podemos pues apoyar a visibilizar el trabajo y también a que no
tantas mujeres salgan, ¿no? de la carrera científica. Y finalmente, pues para cerrar, les dejo nuestros datos, nuestro Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página web donde encuentran el blog y no, pues nuestro correo electrónico. Listo. Muchas gracias, Pati. Muy interesante todo lo que nos estás platicando, todas las gráficas, todas las estadísticas, los datos duros, pues, pues es lo que uno ve realmente en la realidad, ¿no? Cuando uno está estudiando una licenciatura, depende de la licenciatura, por supuesto, uno puede tener más o menos compañeras, mujeres, ¿no? Que hombres, pero conforme va cambiando ese nivel educativo y se va haciendo más especializado, cada vez vemos menos, ¿no? Desafortunadamente por los factores que tú mencionaste en esta plática. Te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado, nos hayas abierto un poquito el panorama por la gente que no lo conoce. Bueno, aquí están los datos, ¿no? Y vamos a empezar con una pregunta de Diana Cao. Dice, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la ciencia? Personalmente, bueno, yo tengo, en mi familia hay mujeres científicas, ¿no? Y eso está padre. Pero yo sí tengo que decir que la realidad es que yo cuando crecí, o sea, creciendo, yo nunca pensé, ni pensaba que iba a ser científica. Siempre quise ser escritora y me gustaba leer y me gustaba escribir y eso era, o bailarina, no sé, algo más relacionado a las artes era lo que me gustaba. Y cuando ya iba en la prepa, precisamente tuve una clase de biología que fue muy interesante y poco tiempo antes de entrar empezar a hacer los exámenes para entrar a la carrera, me encontré con un trabajo, con un escrito sobre la célula y bueno, pues me gustaba leer, entonces leí y me voló la cabeza y dije, yo quiero saber más. Y pues ahí me quedé, pero en realidad no era mi idea hacer lo que hago ahora. Ok. Nadia Pérez, consideramos que el acercamiento de mujeres científicas en jóvenes niñas es importante. ¿Cómo podemos fomentar este acercamiento? Sí, pues hay muchas formas y creo que, o sea, en realidad la idea es esta, que no importa la forma que elijas, pues a veces hacen, por ejemplo, talleres de lectura de libros como, pues, no sé, los de los cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, o hacen estas actividades y talleres donde las niñas participen. La idea es que participen, o sea, en realidad creo que eso es lo principal, que la forma en la que busques fomentar el acercamiento de las niñas sea un espacio donde ellas puedan participar, opinar, preguntar, conocer, etcétera, y no solo sea algo unilateral, digamos. Y la otra que es importante es que en efecto sí es muy importante acercar a las jóvenes y a las niñas a la ciencia, pero al mismo tiempo también creo que es muy importante pues trabajar sobre todos estos retos cuando ya estás dentro del ámbito científico, ¿no? Porque entonces luego llegan muy ilusionadas porque pues este es el panorama que les hemos mostrado y muchas se terminan saliendo, o sea, es la realidad, porque es un espacio competitivo, difícil, fuerte y entonces pues hay que trabajar sobre, creo que hay que trabajar sobre ambas cosas a la vez. Claro, claro, es un trabajo constante, creo que ahí la llevamos, porque creo que esto es de las primeras, bueno, los primeros momentos donde se está visibilizando justamente que se tiene que apoyar ese tipo de iniciativas. Ya sabíamos del problema, pero creo que está tomando fuerza justo en estos momentos y hay que seguir, ¿no? Nadia Pérez, ¿algún consejo para un estudiante de ciencias desde tu trayectoria y experiencia? Pues yo creo que sí, dos cosas para mí han sido y creo que me han ayudado hasta ahora. Y una sería justo crear estas redes, o sea, no solamente estas redes, ¿no? Científicas mexicanas, pues es muy importante para mí ahora, pero en general redes, o sea, acercarte a la gente y no tener miedo, o sea, si tú quieres saber del trabajo de un investigador, de una investigadora, pues acércate, pregunta y ser muy asertivo siempre en que
es tu formación y cómo quieres tú que sea esa formación. Yo tengo 2 carreras, casi, a veces hablo de eso, a veces no, pero tengo una carrera en biotecnología, mi carrera, y tengo una carrera en ciencias políticas. Y son cosas bien distintas, ¿no? Entonces, cuando yo me cambié un tiempo, que me fui a ciencias políticas, se acababa el mundo, todo el mundo me decía, es que no, como ciencias sociales y no sé qué. Pero en realidad eso era algo que para mí tenía sentido, porque tiene mucho que ver con mis intereses, ¿no? Y me siguen gustando los temas de arte, ¿no? Aunque me dicen, "Ay, no, es que tú estás en ciencia y como arte". Entonces yo creo que más bien es que tú vayas formando pues el camino que quieres, que te vaya llevando hacia donde tú quieres ir. Y no necesariamente seguir siempre el camino, ¿no? Que nos marcan. Eso es importante. Sí, de eso hablábamos justamente en un conversatorio anterior, donde pues uno tiene, además de sus intereses como científico, pues es un ser humano y tiene a lo mejor otros intereses. Entonces, se vale siempre y cuando uno le guste, que tenga la pasión por esa otra cosa, ese otro interés, y no casarse con justamente un estereotipo, ¿no? Diana Cao, ¿cómo se podría unir alguien a la comunidad? Mira, pues nada más, ahorita, digamos como para la comunidad general, te puedes acercar al grupo de Facebook. Hay un grupo de Facebook que se llama Científicas Mexicanas y les pedimos que respondan 3 preguntas y que lean muy bien nuestro reglamento porque eh, para nosotros es muy importante que se mantenga como un espacio seguro y respetuoso. Entonces, es importante que para entrar, pues sí acepten participar de acuerdo a estas reglas. Pero fuera de eso, como comunidad, eso es para los equipos de trabajo, lo que hacemos son convocatorias y son dentro de la comunidad. Entonces, si tú ya estás en la comunidad y quieres participar de forma más activa en un voluntariado, te puedes acercar a las administradoras o participar en alguna de las convocatorias que hacemos cada cierto tiempo. Muy bien. Y Richard Parker dice, respecto a los 10 pasos para crear una comunidad de mujeres científicas, ¿en qué lugares ha sido probado este conjunto de pasos y cómo han sido los resultados? Sí, pues no me lo sé todo, pero en este artículo en PLOS, de hecho, son las propuestas que generan mujeres que han creado ya comunidades, ¿no? Y tiene un buen de referencias. O sea, para cada paso tiene una explicación y tiene las referencias de algunas comunidades que ya han hecho esto. Entonces hay comunidades muy grandes, ¿no? Como a nivel mundial, como 500 Women Scientists. Hay comunidades, por ejemplo, de maternidad en ciencia, como Science Parenthood, que son estas, que forman parte de estas comunidades y que de ahí en conjunto, digamos, han ido creando como estos pasos. Y, pero pues sí sería cuestión como de ir al artículo y leer cada una de las experiencias, que es justamente lo que hacen ahí. Nosotras, digamos, como científicas mexicanas, creo que hemos seguido prácticamente todos estos pasos, pero no de forma, digamos, así analítica. No hemos ido dando cada paso así, sino que se ha dado de forma natural. Y eso tiene mucho que ver también con las experiencias previas que las personas que estamos en la organización tenemos en otras actividades, como por ejemplo bueno, hay algunas que tienen empresas o han tenido empresas o que han estado en otras organizaciones, entonces ya conocemos como un poco cómo podemos organizar. Pero en realidad el artículo así lo encuentras 10 pasos para formar comunidades de mujeres en ciencia y está súper interesante porque además trae muchas referencias. Muy bien, sí, sí, sí. Y bueno, pues creo que ya son todos nuestros comentarios. No sé si quieras darnos una última reflexión con que nos llevemos de esta plática para cerrar con broche de oro esta presentación. Muchas gracias. Sí, pues en general creo que para todo tipo de cosas, o sea, para mujeres en ciencia y en general para estudiantes, investigadores y esto, mi invitación sería que nos involucremos más, que nos involucremos en este tipo de actividades, que nos involucremos
en políticas públicas para ciencia y tecnología, ¿no? Viene muy próximamente el cambio de la ley de ciencia y tecnología y siento que a la fecha todavía hay muy pocas personas, muy pocos estudiantes de licenciatura, posgrado, etcétera, participando en saber pues qué va a pasar, ¿no? Porque al final del día esas reglas que vienen desde arriba son los que hacen los cambios de cómo vivimos la situación, ¿no? Entonces, si no hay una perspectiva de género en la ley, por ejemplo, o si no hay una perspectiva de temas laborales en la ley, etcétera, pues después es mucho más difícil exigir. Entonces, si no nos involucramos, pues después va a ser más difícil hacer cambios, ¿no? Entonces, ahora que estamos en esta coyuntura, pues mi invitación sería a participar, a involucrarnos más en este tipo de actividades, no tener miedo a, pues a levantar la voz por lo que buscamos y necesitamos. Así es, pues muchas gracias, Pati. No me queda más que agradecerte en nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad que de tu participación, que fue muy enriquecedora en todo sentido, y agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando o que ven esta grabación posteriormente. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con otra ponencia a las 12 del día con la doctora Diana Letia Guerrero Hernández. Los esperamos por este mismo canal, el Facebook de la Facultad de Ciencias y el Facebook de la Comisión de Equidad. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde y gracias, Pati, y gracias a todos. Hasta luego.